vacío. Realmente no quiero seguir así. Yo soy ciego de nacimiento. Jamás he visto. Ustedes quizás han entrado a algún lugar tan oscuro que jamás han visto nada. Que no han visto nada. ¿Cómo se sienten? Quizás se sienten desubicados, en desespero, en incertidumbre. Por favor, cada uno de ustedes cierre sus ojos. Ahora quiero que todos con sus ojos cerrados vayan hasta el salón principal, corriendo. No, mentiras. Pues todos terminamos en el hospital. Pero quiero que allí con sus ojos cerrados, todos con sus ojos cerrados, piensen en cómo sería su vida si jamás hubieran visto, si jamás hubieran podido ver los colores del amanecer, si jamás hubieran podido ver a sus padres, si jamás hubieran podido ver a sus familiares, a sus amigos, si jamás hubieran podido ver en Instagram, en TikTok, a ese chico, a esa chica, a sus padres, yo qué sé. A cualquier persona que esté empezando en este momento, a su amigo o a su amiga, que esté empezando en este momento si jamás lo hubieran podido ver. O a Pau o a Dani si jamás hubieran podido ver a sus hijos. Abran sus ojos. Horrible, ¿verdad? Sería muy feo, sería realmente horrible si todos nosotros hubiéramos sido ciegos o si no hubiéramos podido ver por cierto periodo de tiempo. Pero hoy veremos una persona, dice la Escritura, que jamás había visto, que era ciega de nacimiento. Jesús, según el relato de Juan 8, como lo vimos hace 15 días, hace 15 días que había pasado al final del capítulo. Jesús había huido de que lo apedrearan, porque lo iban a apedrear, porque se acababa de hacer más grande que todos los profetas que habían en Jerusalén y se había hecho eterno. O sea, Jesús dijo ser eterno prácticamente, y la gente no resistió eso y lo iba a apedrear, como lo vimos anteriormente. Pero él valientemente continuó su ministerio. Él era Dios, tenía un propósito en la tierra y él continuó su ministerio. Entonces, allí nos encontramos con Juan capítulo 9, donde encontraremos una de las grandes 7 señales que Juan escoge plasmar en este evangelio. Esta señal es sumamente especial porque allí Jesús sana a una persona físicamente, pero también la sana espiritualmente. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver cómo Jesús sana física y espiritualmente a las personas. Así que acompáñenme a Juan capítulo 9. Si lo tienen en sus Biblias normales, de papel o en el celular, no importa, pero que sea la Biblia, no se distraigan. Listo. Vamos a enfocarnos en el versículo 1, lo vamos a leer, y en el 2 dice el relato de Juan. Es una historia, ya todos lo tienen. Juan capítulo 9, es el cuarto evangelio. ¿Ustedes, chicos, tienen Biblia? ¿Será que alguien les puede prestar una Biblia y se comparten? Susanita, mira, aquí hay una Biblia. Que viene la Biblia para que sigan la lectura. Sí, claro, pueden leer los 3. ¿Alguien más falta por Biblia? Todos vamos a leer, está súper genial la historia. ¿Ustedes tienen Biblia?
Bueno, Juan, capítulo 9, está aquí. Marcos, para adelante, Lucas, y después Juan. Y ahí Lucas y listo. Entonces todos ya con nuestras Biblias vamos a leer juntos Juan capítulo 9, versículo 1 y 2. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Les voy a explicar un poco de esto. En la cultura judía, cuando alguien nacía tipo digamos, si nacía manco, si nacía, yo qué sé, tuerto, o si nacía ciego, las personas decían, este man, sus papás pecaron, o él cometió algún pecado y Dios lo castigó con esta discapacidad. Entonces, eso era lo que decían las personas en ese momento. Pero ¿qué pasa? Y los discípulos venían con esta mentalidad y decían, ¿quién pecó, este o sus padres? Y entonces Jesús ahí les va a decir, dice el versículo 3, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. En otras palabras, les dice a sus discípulos que la ceguera de este ciego no era porque había pecado él, no era porque habían pecado sus padres, sino que porque Dios se iba a manifestar en todo esto. Dios tenía un plan perfecto con la discapacidad de este ciego que tenía hasta el momento. Entonces, vemos que la ceguera y que todas las cosas que pasan en nuestro alrededor tienen un porqué, y es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Pero ¿cómo una obra de Dios se puede manifestar en alguien que no le quedaba más que mendigar? Si era un ciego de nacimiento. Entonces, pero ¿cómo Jesús va a decir para que las obras de Dios se manifiesten en él? Es como un poco loco, pero es parte de la historia. Pero recordemos que Jesús es Dios. Les menciona a sus discípulos que va a hacer esto y inmediatamente hace barro con la tierra. Aquí tenía una cosita que se me olvidó sacarla. Hace barro con dos sencillos implementos. Hace barro con su saliva, como la que tenemos acá. Esto no es saliva, es agua. Hace barro con saliva y con tierra. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús escupió en la tierra, no sabemos cuántas veces escupió, en una cantidad de tierra. ¿Y qué pasa cuando mezclamos tierra con agua? Se hace barro. Entonces Jesús tomó ese barro de saliva divina y se lo untó en la hoja del ciego. Entonces, aquí comienza gran parte del plan de Dios, para que las obras de Dios, para que las maravillas de Dios se manifiesten en él. Comenzamos a ver cómo el propósito de Dios se manifestaría en este hombre discapacitado, mendigo, sin valor aparente en la sociedad. Jesús le iba a dar el valor a este ciego que nadie le había dado jamás. Los ciegos en la época también no les daba valor nadie. Ellos no les quedaba nada más que mendigar, nadie les iba a dar trabajo, nadie les iba a dar nada de eso, sino que no les quedaba nada más que mendigar. Entonces, escupió en la tierra, lo dice el versículo 6, lo podemos leer, dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Aquí Jesús lo sana únicamente de manera física, y hasta el momento el ciego no lo había visto, porque era ciego, y pues lo mandó a lavarse. Entonces, él lo manda a lavar y el ciego inmediatamente va a lavarse.
como aquel hombre que tocó sus ojos con esta mezcla convertida en barro, y como él mismo le indicó, y aunque jamás lo había visto, este hombre confió en él. Confió en Jesús sin saber que era Jesús. Y entonces, este hombre, que seguramente le habló con voz apacible, con la voz de Jesús, va y le dice que se lave, y quizás el ciego ni sabía lo que estaba haciendo, pero obedeció. El ciego simplemente sintió algo, quizás escuchó por ahí a los discípulos, unos hombres normales, decir algo, y luego de acá fue corriendo rápido, se echó agüita en los ojos, y ahora veo. Pero ¿qué piensa que el ciego en esa corrida? O sea, como ¿yo qué estoy haciendo? Me acaban de untar con saliva, con tierra, una mezcla rara que me echaron en mis ojos, y ahora voy a ir a obedecer. Pero es que él estaba obedeciendo nada más y nada menos que a la voz de Dios. Y indiscutiblemente era la voz de Dios. Quizás apacible, quizás con un tono fuerte, pero él le dijo, ve y lávate. Pero fue la voz de Dios. Si hubiera sido otra persona, seguramente le dijiste, man, ¿qué le pasa? Porque me manda a lavar. Entonces es como si le hubieran dado la cura del cáncer, o como si le hubieran dado la cura del cáncer. A usted nunca nadie le ha dado una solución para el problema que tiene. Usted tiene un problema, tiene una enfermedad, tiene eso, pero le dice, mire, esta curita, esta pildorita, a usted le va a dar la vida. Usted con esto se va a sanar de todos sus problemas, de todos sus dolores. ¿Usted qué haría? ¿Lo tomaría o lo dejaría? ¿Qué harían ustedes? Lo toman, ¿no? Entonces, si ustedes lo toman, pues van a ver qué pasa después de que lo tomen. Este ciego es como si hubiera hecho eso, como si hubiera tomado eso. Y maravillosamente este hombre resultó sano por aquel que lo mandó a lavarse en el estanque de Siloé, que aunque no lo había visto, ya contaba de sus maravillas. Versículo 11 dice, respondió él y le dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Él ya contaba lo que había pasado. No había visto, así que solo había sentido, pero ahora ya viendo contaba lo que había pasado. Y entonces, él había dicho lo que Jesús había hecho con él. No dice ni Dios ni nada por el estilo, solo dice, aquel que se llama Jesús me sanó. Vemos que no lo había reconocido como su Dios, lo trata como aquel, como ese hombre, lo trata como un hombre más, pero no como su Salvador. Y es que aún no era el momento, pero su corazón, sus ojos y su vida comenzaron a ser tocadas por las manos de Dios. Y es que así son las cosas que pasan con nosotros muchas veces. Dios empieza un proceso y Dios está empezando a tocar tu corazón, está empezando a tocar tus ojos. Y aún quizás no es el tiempo, o no era el tiempo de que había recibido, porque este hombre ya había sido tocado, pero no lo había recibido como Señor, pero ya Dios había estado obrando en su vida. Él comenzó a ser tocado por las manos del Hijo de Dios. Resulta que esto llegó a los oídos de los fariseos, los que más sabían de la ley en ese momento, los que más eran estudiosos, los que iban a seminario, los Danieles, las Pavos, las Valentinas que más sabían de la Biblia en ese momento. Ellos eran los fariseos, pues ellos no son fariseos, pero ellos en su época eran los que más sabían de la Biblia. Y ellos llegaron, del libro sagrado en ese momento, y ellos llegaron y llamaron. O sea, fue tan increíble que un ciego de nacimiento haya sido sano, que estos fariseos llamaron al ciego y le dijeron, ciego, venga porque no le creemos. Bueno, ya no era ciego, sino este hombre le dijeron, venga. Y le dijeron, ¿cómo fue que usted fue sano? O sea, yo no le creo que usted sea sano. Y continuaremos leyendo el versículo 14 para que la historia nos siga diciendo.
dice el versículo desde el 13. Ya todos están ahí para que no se pierdan. Daniel, ¿ya estás ahí? Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondiendo les dijeron: sabemos que es pues nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora, no lo sabemos. Y quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Podemos aprender dos cosas de los fariseos y leemos cómo los fariseos comenzaron a interrogar a este hombre y de una manera muy capciosa hacen algunas preguntas. ¿Qué preguntas podemos identificar? ¿Cómo? ¿Quién fue el que te lo hizo? ¿Y qué piensas del que hizo esa maravilla? Y también llaman a sus padres y le preguntan lo mismo: ¿realmente pasó eso? ¿Realmente ese hombre nació ciego? ¿Realmente si era ciego? ¿O será que se había hecho toda su vida que no veía? ¿O realmente nació ciego? ¿Ustedes qué piensan del que lo sanó? Y ellos tenían esas dudas, pero estas dudas eran de manera capciosa. Su corazón siempre estaba llevando a que la gente blasfemara y hablara mal de Jesús. Pero estas preguntas vanas de los fariseos, que neciamente no creían, aunque todas las pruebas estaban sobre la mesa, aunque sus padres ya habían dicho que sí, ese hombre había sido ciego y que no podían refutar que este hombre era ciego, seguían siendo necios y seguían sin creer que aquel que había hecho ver al ciego venía de parte de Dios. Y eso era lo que estaba ocurriendo en este momento, y podemos aprender de dos cosas. Y es que estos fariseos se enfocaron en lo que no debían enfocarse. Estaban más enfocados en que si era día de reposo o no. Y su ceguera y religiosidad no les permitió disfrutar de las maravillas que estaban sucediendo ante sus ojos. Pero ¿qué podemos aprender de todo eso? ¿Qué podemos aprender de esta historia que ocurrió aproximadamente hace 2000 años? Porque la podemos dejar ahí, decir sí, estos ciegos fueron así, pero ¿qué de nosotros, jóvenes de entre 12 y 18 años, algunos más? ¿Qué podemos aprender de todo eso nosotros? ¿Qué podemos aprender de los fariseos? Y es que muchas veces somos como estos fariseos. Nuestro fanatismo o religiosidad no nos permiten ver las maravillas que están pasando ante nosotros. No podemos ver cómo personas han sido cambiadas y transformadas por Cristo. Como jóvenes que antes solo podían decir groserías, que antes solo podían hacer muchas cosas que hacía el mundo, ahora ya han sido cambiados y transformados por Dios. Pero también como nuestra indiferencia ante las cosas de Dios, nuestra indiferencia entre las maravillas de Dios, no nos permiten disfrutar de Dios. Y por eso, joven, ¿cómo estamos recibiendo las cosas que vienen de parte de Dios? ¿Lo estamos recibiendo con indiferencia como estos fariseos? Estamos diciendo, sí, mire, es que yo veo que allá en la iglesia la gente realmente ama, la gente realmente puede servir a Dios, puede
estar bien, o sea, tener gozo. Dice en otra parte de la Biblia, en el mundo tendréis aflicción, y es verdad. Ustedes pueden evidenciar cómo en el mundo hay gente en aflicción, cómo en sus colegios hay gente en aflicción, cómo incluso en sus casas hay gente en aflicción. Pero cómo la maravilla de Dios puede sacarlos de eso. Y esta es lo que vamos a ver un poco más adelante. Pero muchas veces somos como estos fariseos, nos enfocamos más en lo que nosotros queremos, nos enfocamos más en el TikTok, en el Instagram, en el Facebook, en las redes sociales, en lo que nos vende el mundo, y no nos enfocamos en lo que Dios quiere hacer en las vidas de otros. Y no hacemos nada por eso. Entonces, ¿qué quiere el Señor que nos enfoquemos? Muchachos, cuidado de que así vayan nuestras vidas. Que nos dejemos de enfocar en el único hacedor de maravillas. Que miren, que con dos simples elementos en sí solos, simples cosas, logró sanar, logró hacer lo que nadie en la historia, nadie en la Biblia había podido hacer, que era darle la vista a alguien que no había visto, jamás. Entonces, ¿se van a dejar desenfocar por las cosas que les vende el mundo? ¿Se van a dejar desenfocar por las cosas que te dice que venga, que tal cosa, que venga, que pruebe esto, que venga, que fumese eso, que venga, que acuéstese con esta, que acuéstese con este, que mire tal cosa, que toda esta cosa? ¿O se van a enfocar realmente en lo que Dios quiere hablar a sus vidas? Ese es el reto. Y la historia continúa, no para ahí, pero cuidado de ser esos fariseos modernos, de que nos enfocamos mucho en las cosas del exterior y nos dejamos de enfocar en lo que quiere decirnos la Biblia. Así que estos fariseos continúan, esos fariseos, madre, no se cansan, nunca se cansan los fariseos. Eso es algo que podemos aprender de la Biblia, que nunca se cansan los fariseos y que no va a descansar el mundo. Y estos fariseos siguen preguntándole al ciego. Ya sus padres le habían dicho y ya el ciego le había dicho. Pero ellos no se cansan de interrogar al ciego, sino que van a interrogar al ex ciego. Y luego van a interrogar a sus padres. Y de los padres también podemos aprender dos cosas. Los padres confirmaron que él era ciego, pero no fueron capaces de admitir que lo que estaba ocurriendo venía de parte de Dios. No fueron capaces de admitir que Dios era el que hacía maravillas. Entonces, ven el versículo 22. ¿Qué dice? ¿Alguien me ayuda a leerlo? Versículo 22. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Esto evidencia que los padres quizás sí sabían, y realmente sabían que Jesús venía de parte de Dios, pero tuvieron miedo de admitir que aquel Jesús venía de parte de Dios. Podemos de esto también aprender otras dos cosas. Muchos de nosotros sé que nuestros padres no siguen al Señor como debería ser. Gracias a Dios, los padres sí. Pero muchos de ustedes tienen padres que quizás no siguen al Señor como debe ser. O sea, sus madres o sus padres no siguen a Dios. Realmente van totalmente en contra de lo que Dios quiere hacer. Realmente van en contra, dicen ustedes, sí, háganle chino, eso no pasa nada. Gracias a Dios, muchos sí, pero otros no. Y sus padres pueden ser como estos padres de este ciego, que les dé miedo de admitir, que les dé miedo de seguir, que les dé miedo de decir, sí, Jesús puede cambiar vidas. Y ustedes sean como estos ciegos, que sí quieran seguirlos. Y por eso les quiero dar ánimo a cada uno de ustedes, que aunque sus padres no sigan
que aunque sus padres no continúen, que aunque sus padres no quieran servir al Señor como ustedes lo quieren hacer, ánimo. El ciego no se rindió. El ciego no dijo, mis padres no quieren, yo voy con mis papás, ese man no viene de parte de Dios. Sino que dijo, no, vamos a ver ahorita lo que dijo el ciego. Cómo se paró firme en su posición, aunque sus padres le hubieran dado la espalda para seguir a Cristo. Y eso ha pasado en la realidad de muchos. Quizás sus padres les han dicho, no vaya a la iglesia, para que se va con esos manes, allá donde cantan coritos. Pero y podemos aprender de la valentía de este ciego, que dice, sí, yo quiero seguir al Señor. Pero podemos aprender también otra cosa, que quizás nosotros somos como estos padres, que nos da miedo de admitir cuando nos dicen, sí, ese man, ese hombre, ese Jesús, yo que sé, que eso, ¿usted cree que viene de parte de Dios? Y cuando usted ya sabe que realmente Jesús es el Jesucristo, que Jesús es Dios, que Jesús tiene la autoridad, y ustedes muchas veces, yo muchas veces, digo no, yo no sé, pregúntele a él, yo no sé, y rechazamos a Cristo. Entonces tengamos cuidado. De parte ánimo, si ustedes tienen padres que no los apoyan, pero de parte cuidado de llegar a ser como estos padres. Entonces, sigue y podemos observar a diferencia lo que pasó con su hijo. Entonces, en el versículo 24, si me ayudas, Tomás, en el 9:24. Sí. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, de gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Perdón, hasta el 34. Entonces respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y le respondió, ya os lo he dicho, yo no habéis venido a oír, porque lo que oís ahora, lo que queréis oír otra vez, ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondiendo y le dijeron, tú naciste del todo en pecado, y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Es increíble, realmente. No sé si se dan cuenta cómo estos fariseos le dicen, rechácelo, diga que Jesús no es su Señor, diga que Jesús no cambia el mundo, diga que la evolución es real, diga que la nueva era es la solución, diga que las parejas del mismo sexo son la solución. Y él les dice, no, esa no es la verdad. Valientemente el ciego responde a cada una de las preguntas con lo que saben. Miren, chicos, ustedes no necesitan ser unos teólogos, ustedes no necesitan ir a un seminario 3 años. Gloria a Dios para los que quieren ir, y si lo pueden hacer, háganlo, que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Pero si no pueden ir, no tienen excusa. Este ciego, con lo que sabe, defiende su fe, que aunque no ha tomado al Dios como su Señor, ya defiende ante los fariseos
todo esto. Y entonces el ciego les dice, en el versículo 25, es el más hermoso, y dice, si es pecador no lo sé, una cosa sé, habiendo yo sido ciego, ahora veo. Chicos, si ustedes antes habían sido ciegos y ahora por la gracia de Cristo pueden ver, eso es suficiente. Cuando les vengan con todas estas filosofías del mundo, con todas las mentiras del mundo, ¿qué van a decir? No tienen que sacar la Biblia, con esa Biblia dice, sí, aquí dice, en esta otra parte dice que tú eres tal cosa, y a juzgarlos, dígale, yo antes era ciego, yo antes no tenía esperanza, yo antes estaba desesperado, yo antes me sentía confundido, pero ahora veo, porque Jesús me dio la vista. Eso es suficiente, chicos. Así que no tienen excusa de no defender. Este hombre declara lo que sabe y aunque no había sido salvo aún estaba seguro que Jesús no era pecador. Bueno, en el último versículo dice, en el 34, dice, perdón. En el 30 dice, ay, se me perdió, perdón. En el 25, el que ahorita leí, dice, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Aunque digo que si es pecador no lo sé, obviamente Jesús no es pecador, y él no sabía esto, no conocía esto, pero incluso lo defendió, y sin siquiera leer y escribir, siguió diciéndoles en el versículo 30, dice, esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y es así. Los fariseos jamás van a saber de dónde viene Jesús. Van a decir, no, es que es mentira, que la Biblia es mentira, que la Biblia la escribieron muchos hombres, por eso yo no creo en ella. Bueno, un montón de filosofías más que les van a decir. Y eso es lo que pasa en el versículo 30. Nosotros, y ustedes no saben de dónde sea, pero a mí me abrió la vista. Y eso es lo que podemos decir nosotros. Y en el versículo 34 vemos que le expulsan de la sinagoga porque pues él les dice, ¿quieren ustedes ser sus discípulos? Miren, este hombre sin saber leer tuvo la suficiente valentía para poder defender al Señor. Hermano, amigo, joven, ¿cómo está tu corazón? ¿Estás sensible a ver las maravillas que ocurren ante sus ojos? A ver cómo Dios está obrando milagrosamente en la vida de personas, o se está enfocando cegadamente en lo que no es importante. ¿Estarías dispuesto a que te expulsen de la sinagoga, que te expulsen de tu grupo de amigos, a que te expulsen de los populares, todo esto por defender la verdad? La pura neta, como lo vimos hace 15 días. Luego, Jesús sana al ciego espiritualmente. Ya lo había sanado físicamente. Lo expulsan de la sinagoga y luego Jesús va a su encuentro, versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Jesús fue el que halló al ciego. Luego de que el ciego mostró este acto de valentía, Él fue el que halló al ciego. Y el centro de toda esta historia, y lo bueno que hizo en toda esta historia, no lo vamos a centrar en el ciego, porque el ciego realmente solo es para que las obras de Dios se manifiesten en Él, sino que nos vamos a centrar en el importante, en el único que es Jesús. Y dice, luego que Él le preguntó que si creía en el Hijo de Dios, y el ciego inmediatamente le responde,
¿quién es, Señor, para que crea en Él? ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? Este ciego ya había recibido lo que más había anhelado. El placer quizás más grande de su vida, que era ver, ya lo había recibido. Tú ya has recibido muchas cosas, o quizás no, pero quizás ya has ido al éxtasis del placer. Ya has probado de todo, ya has podido alimentarte de todo lo que quieras, pero sigues teniendo la necesidad. Ya has obtenido lo que más has anhelado durante toda tu vida, pero sigues teniendo ese vacío. Y por eso en ese momento, cuando ahora sí veía y cuando estaba delante de sus ojos, y ahora sí viendo a Jesús, le dice: ¿quién es, Señor? No sé de qué manera se lo dijo, pero estoy seguro que fue muy desesperada. Y que el arrodillado le dice: ¿quién es, Señor? Para que crean en Él. Y quizás con ese desespero que muestra el ciego, con eso que lo afanaba en ese momento, que era conocer al Hijo de Dios para que llenara realmente su vida, es el desespero con el que estás tú hoy. Es el desespero en el que quizás tú llegas. ¿No has hallado paz durante toda tu vida? Es porque Jesús no está en tu corazón. Es el desespero que vienes tú, quizás, aunque ya hayas recibido al Señor en tu corazón, quizás has estado alejado de Él por mucho tiempo y siendo un muy buen actor como yo lo era, y llegas aquí y dices: ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Porque te sientes desesperado, confundido, como un ciego, desubicado, vacío. Si te sientes de esa manera, es porque Jesús ya ha venido tocando tu vida, ya te echó barro sobre tus ojos y te está diciendo: ve a alabarte, te falta ir a alabarte. Por eso les rogamos, chicos, jóvenes, ya casi adultos, por favor, vayan y lávense al estanque. Con desespero digan: ¿quién es, Señor? Quiero verte. Y ya lo has visto en tu vida y quizás ya está enfrente de ti. Y te está diciendo: ven, cree en mí, como al ciego le estaban diciendo. Y Jesús le dice: pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. En el siguiente versículo. Ya Jesús lo había encontrado y ya le dice, y el ciego con sus nuevos ojos, todo creído, porque estaba estrenando ojos, le dice: quiero que completes la obra en mí. Y dice que inmediatamente, en el versículo 38, dice que inmediatamente el ciego creyó y adoró a Dios. ¿Qué esperas? Ya has recibido lo que más quieres. Es que tu vida pueda ser llenada. Si estás vacío, ven a Cristo. Si estás alejado de Él, ven a Cristo. Si estás bien con Él, ven a Cristo. Él quiere darte la vista. Nosotros como creyentes ya hemos sido sanados por completo, sanados por completo, así como este ciego fue sanado ahora sí por completo. Fue sanado físicamente, pero también espiritualmente. Y nosotros como creyentes también estamos cegados en algunas áreas de nuestras vidas, en las cuales simplemente no sabemos qué hacer. Quizás tú, como ya si eres un fiel creyente, estás cegado en algunas áreas de tu vida. No sabes qué hacer a veces. Jesús promete que te va a dar vida, que te va a dar vista y vida también. Puedes venir a Él y pedirse. Puedes decirle: Señor Jesús, ayúdame. Quiero que me des entendimiento en este tema.
Quiero que me ayudes en estas cosas que voy pasando durante mi vida porque realmente no entiendo. Entonces nosotros como creyentes también podemos buscar de ese Jesús que quiere darnos la vista en algunos aspectos de nuestra vida. Él ya nos halló, Él ya nos compró y ya nos dio la vista para ver nuestro pecado y aceptarle como Salvador. Pero asimismo, Él quiere sanar la ceguera espiritual de todo el mundo. Él quiere que todo el mundo vea. Él no quiere que tú seas egoísta y te quedes con eso para ti solo, que solo tú te quedes viendo, sino que estas pildoritas, que estas dos cosas que le dieron la vista y que te han dado la vista a ti, puedes dársela a todo el mundo, es ilimitado. La vista es ilimitada para todas las personas. Y por eso Él quiere que tú lleves sus palabras. En tu boca puedes llevar las palabras que le vas a dar la vida. Y tenemos que el llamado para llevar la verdad que le grita al mundo: Jesús sana física y espiritualmente. Si ya has recibido la vista, si ya te has ido a lavar al estanque de Siloé para sanarte por completo, para que puedas recibir la vista real y puedas ver a Cristo, ahora tienes que ir, compartir el Evangelio. Ahora tienes que ir, decirle a más personas que hay esperanza, que Él es la esperanza, y que por eso con valentía tenemos que ir y predicar de Jesucristo. Y aunque solo les digas, yo solo sé que antes no veía y ahora veo, es suficiente. Tu testimonio es suficiente. Por eso puedes hacerlo. Amigos, para finalizar, sé que eso no se dice, pero ya también voy a finalizar mi estadía aquí en Colombia. Y quiero decirles que este no es un centro de entretenimiento. Si ustedes vienen aquí como jóvenes, no es un centro de entretenimiento. Somos un centro de entrenamiento. Como si fuera la fuerza aérea del ejército. Aquí venimos para entrenarnos, para cuando salgan allá afuera a la guerra, para cuando vuelvan a sus realidades. Esta no es la vida real, quizás. Es un pedacito de cielo. Y aquí los entrenamos para que vayan allá y puedan ir a llevar del Evangelio de Jesús, ir a hablar de Jesús, ir a vivir para Jesús con el entrenamiento que están recibiendo acá y que pueden recibir en sus casas, en sus devocionales. Estamos formando jóvenes y ustedes son jóvenes que se están formando para enfrentar una dura sociedad que los espera. Por eso no le crean las mentiras al diablo, sino que crean la verdad de Jesús. No te quedes tampoco con los brazos cruzados y no sigas siendo uno más del montón. Sírvele al Señor, ya te dio la vista y promete que la dará a muchas otras personas si tú la llevas. Pero si hoy tienes que entregarle tu vida a Jesús, si hoy Jesús te está diciendo, ven a mí, yo te quiero dar vista, no quiero que sigas ciego y errante por el mundo como un cieguito, o tú también ya estás así, siguiendo al mundo como un ciego, sino que vengas a Jesús hoy. Y si tú quieres venir a Jesús hoy, o si le quieres decir a Jesús, Jesús, ven y transfórmame. Jesús, quiero ser un soldado para tu gloria. Jesús, quiero servirte. Jesús, quiero amarte. Quiero mirarte.
Quiero ser guiado por Cristo. Si tú quieres hacer eso hoy, puedes hacerlo. Cierren sus ojos. Si tú quieres repetirle estas cosas al Señor en esta noche, lo puedes hacer incluso en voz alta. Nadie te está mirando. Y allí en el silencio de tu corazón, en el silencio en donde tú estás, puedes repetir las palabras que quiero decir hoy. Si tú no eres creyente, si no le has entregado tu vida a Cristo, si Jesús no es el Señor de tu vida y no has recibido vista espiritual, le puedes decir estas palabras, te puedes decir: Señor Jesús, quiero que vengas a morar en mi vida. Quiero que me cambies, que me transformes. Quiero recibir vista espiritual. No quiero seguir ciego. No quiero seguir yendo con el mundo como va el mundo, sino que quiero agradarte, Padre. Te entrego mi vida. Creo en Jesús como en mi único y suficiente Salvador. Y entiendo que soy pecador. Y que sin ti jamás podré ver la vida. Jamás podré ver. Gracias porque me has buscado. Si tú has orado de esta manera, por favor, ahí en el silencio, cierra tus ojos, todos cierren sus ojos. Por favor, levanta tu mano. Si tú no mires, cierras todos tus ojos, ni siquiera mires, si tú la levantas.